¿Cómo está mi gente querida? Bienvenidos. Feliz miércoles, hoy 5 de noviembre. Les doy la bienvenida a todos los que se van conectando, los que están escribiendo por el chat. Muchísimas gracias por sus mensajes. Por supuesto, a mis moderadores, gracias por estar aquí una vez más. Y de inmediato le voy a dar la bienvenida a mi invitado el día de hoy, Federico Folf, capitán de fragata retirado de la Armada venezolana y ex profesor de Estrategia Naval de la Escuela Superior de Guerra Naval y de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas por más de 23 años. Además de esa cátedra, dictó las cátedras de polemología, geopolítica, planeamiento naval, manejo de crisis y resolución de conflictos, historia militar. Le damos la bienvenida, ya lo vamos a ver. ¿Cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros, capitán. Muchas gracias por la invitación, me siento honrado por lo mismo. Saludos a todos por allá. Bueno, quisiera iniciar la conversación, por supuesto, con el movimiento de este portaaviones que decidió el presidente Donald Trump traerse desde Europa al Mar Caribe. Es decir, ¿qué significa militarmente que un país haya decidido mover el portaaviones más grande que tiene, el más moderno, el más equipado, moverlo de Europa, donde también hay unos conflictos, y acercarlo hacia el Mar Caribe? Bueno, fíjate, cuando ellos iniciaron la movilización primaria de los buques hace 2 y medio, 3 meses, la intención de Trump, porque Trump, como dijo en su campaña electoral, él no quiere abrir más guerra. La intención de él inicial fue que, viendo el desplazamiento de esas unidades navales y aeronavales y de infantería de marina, el narcorrégimen maurita se lo pensara y buscar una salida diplomática negociada del poder, cosa que no sucedió, porque ellos nunca han tomado en serio las amenazas militares de Trump. Ellos piensan de que eso no va a ser usado en tu contra. Ahí tú tienes la prueba más fehaciente del chiste que hizo Maduro hoy, de que él es más famoso que Taylor Swift. Eso es una bufonada, porque él parece que vive en un mundo ficticio, donde él es inmortal y no le va a pasar nada. Entonces, ¿qué pasa? Trump entonces se vio en la necesidad, como a primera de cambio no se dio a la presión diplomática para que se diera una salida negociada del poder. Bueno, movió el portaaviones del Mediterráneo hacia el Mar Caribe. Ya pasó las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar, a lo que decían los romanos, nec plus ultra, y vaya en ruta prácticamente a la altura de las Islas Canarias. Debe llegar en 5 o 6 días. Entonces, eso es un poder militar, eso es una base aérea de 5.000 hombres. Yo estuve a bordo de un portaaviones en intercambio con la Armada Norteamericana cuando yo era guardia marina en el año 1972. Yo estuve 2 meses a bordo del USS Forrestal. Por supuesto, aquel portaaviones era un buque de propulsión convencional, no era un buque nuclear, pero tenía también 75 aviones de diferentes tipos, modelos de aquella época, y ahí se veía como todos los días utilizaban esos aviones y ellos hacían operaciones aeronavales en una parte de la costa del estado de Virginia. Ahí atacaban los aviones de esa época, los Intruder, los Corsair y los F-14 Tomcat, que eran los aviones del momento. Pero ya hay una nueva generación de aeronaves, ¿no? Con otro sistema electrónico. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente Trump? Bueno, eso es como se llama la última oportunidad para que el narcorrégimen capitule, recapacite y vea una manera pacífica de salir del poder sin derramamiento de sangre. Trump, de acuerdo a lo que a mí me apreciación de analista político militar, veo que él quiere evitar a toda costa derramamiento de sangre tanto de fuerzas amigas propias norteamericanas como de fuerzas venezolanas. Entonces él vio que no hicieron caso, piensan de que están tomando el pelo, están jugando, y entonces, bueno, muéveme el portaaviones para allá. Sin embargo, la decisión final no está tomada todavía. ¿Qué quiero decir yo? Que la decisión final la tiene el presidente Trump en función de una serie de planes de ataque. A él se le presentan una ramillete de opciones. Esos ramilletes de opciones los han hablado en los medios de comunicación social, que si ataques a bases militares, a los laboratorios de drogas, ataque a personalidades cabecillas de narcorrégimen. Todo ese ramillete de opciones están, como dice el mismo presidente Trump, sobre la mesa.
Y cuando llegue el portaaviones al norte de la costa de Venezuela, si él ve que no hay ningún tipo de reacción positiva a que esa gente escape o negocie su salida del poder, al presidente Trump no le va a quedar más remedio, otra opción que el uso de la fuerza contundente y letal con ese buque, que eso es una base aérea flotante, eso tiene hasta armamento nuclear. Es más, en el que yo estuve en el año 72, ya tenía armamento nuclear. Yo dormía en el camarote del jefe de armamento norteamericano y él tenía varios contadores Geiger y trajes de eso, así como de viaje a la luna, antirradiación, para poder entrar en los pañoles de armamento en donde estaban las ojivas nucleares. Esos son intercambiables, pues ellas tienen que estar en una temperatura de más o menos 5 grados centígrados bajo cero para evitar un sobrecalentamiento de esas armas. Entonces él tenía que pasarle revista a los pañoles de armas nucleares 2 veces al día y chequear la temperatura de los pañoles de armas nucleares. Ese es un portaaviones. Imagínate tú que te estoy hablando del año 1972 y estamos en el año prácticamente 2026. Todo el avance que ha habido en 50 años, en todo el armamento, en la guerra electrónica. Entonces, una vez el portaaviones esté ubicado al norte de la costa de Venezuela, el presidente Trump tomará la opción en función del ramillete de opciones militares que sus asesores, el ministro, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, el secretario del Exterior, el secretario de Estado, Marco Rubio, le presenten. Y él dirá, bueno, la opción A, B, C o todas las opciones. Pero un ataque de portaaviones es algo abrumador, abrumador. Yo pienso que en Venezuela nadie se imagina realmente lo que representa un ataque simultáneo, abrumador, avasallador, contra todas las instalaciones militares o instalaciones de uso de drogas del narcorrégimen En cuánto ahorita. tiempo los pudieran inmovilizar, capitán? Si dice que es un ataque abrumador y Mira, que nadie en Venezuela lo ha visto. no se lo imaginan. Mira, si ese ataque se da, si el presidente Donald Trump toma la decisión de lanzar ese ataque, que yo todavía tengo como una esperanza de que esta gente entre en el razonamiento, que veo que no. Por los vientos que yo veo, ellos son testarudos, obstinados, pero un ataque simultáneo, fíjate, te lo voy a narrar. Primero hay que destruir todas las amenazas contra la aviación propia, es decir, defensa antiaérea, sistemas de radares, aviación en tierra, todo lo que represente una amenaza para la fuerza aérea tiene que ser destruido antes de que se represente una amenaza para la fuerza atacante. Después se pueden destruir las fábricas de drones que están en Maracay, las fábricas de armamento, las instalaciones donde están guardadas las drogas, los centros de adiestramiento de los irregulares, etcétera, etcétera. Hay una serie de herramientas. Y por última opción, y es como se dice el último recurso que tiene Trump, es eliminar a los cabecillas del narcorrégimen. Porque ya no les son útiles. Es más fácil eliminarlos con ataques selectivos de precisión, como hizo Israel contra el alto mando militar de Irán en la guerra de los 12 días en junio, como hizo Israel con la cúpula de Hamas en Qatar, como hizo Israel con la cúpula de los rebeldes y terroristas hutíes en Sana. Estaban reunidos, le lanzaron un par de misiles, le una bomba que se llama AGM-158B. Tiene un alcance de 900 kilómetros, lanzada por avión, puede ser lanzado por un F-15, por un F-35, por un bombardero Ver-1. Es subsónico, pero tiene una precisión de más o menos 3 metros. Además, tiene una carga explosiva de media tonelada y una capacidad de penetración de 35 metros de concreto armado. Esa es la que tienen los aviones F-15. Todavía tienen uno más grande, si es que Maduro decide esconderse en su búnker, la que lanzaron en Fiordó, los B-2, los bombarderos B-2, que es la MOP, VGU-57, que tiene una capacidad de penetración de 60 metros y una carga explosiva de 1 tonelada. Si se refugian allá abajo, van a destruir el búnker desde arriba y van a quedar sepultados. Entonces, Y si se diera porque la verdad es que nosotros, con todos esos grupos
criminales que hacen vida en Venezuela, usted los nombra, Hamas, Hezbollah, la guerrilla, y los que no sabemos que realmente están allí en territorio venezolano, ¿hay la posibilidad, capitán, de que ellos tuviesen algún tipo de armamento oculto bajo tierra, que quizás esto estaría retrasando las acciones militares de parte de Estados Unidos? Es decir, que haya algo muy fuerte debajo de la tierra. No sé, estoy especulando. Mira, los tienen, pero eso no va a cambiar la ecuación. No pueden. No tienen, están perdidos, no tienen vida con la fuerza de un portaaviones. Donde estén metidos ese armamento, donde lo tengan guardado, los van a golpear y los van a destruir. No tienen opción. Te lo repito, están perdidos y ponen en riesgo sus vidas. Entonces, lo mejor, como diría por ahí Quijote, vamos a salir corriendo porque el pellejo puede perderse. O sea, lo que haya, inclusive el nuevo armamento ruso que está llegando, todo eso se lo tienen ubicado los norteamericanos. ¿En dónde están ubicados? Todos esos paquetes de armas que están llegando, misiles, todo lo tienen ubicado y ya en las coordenadas de ubicación están en la cabeza de guerra de los misiles. Tanto los Tomahawk que están en los buques de guerra, los tipos Learbook, como los aviones F-15, F-35, y pare usted de contar toda la parafernalia armamentística que tienen ese portaavión. Eso realmente es un monstruo. Y Si las yo lo que he visto, consecuencias, y las consecuencias para la ciudadanía que no tienen nada que ver con el cártel de los soles, es decir, en un ya ataque de esta magnitud. fíjate, ya el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el mismo presidente Trump han manifestado que van a evitar en lo posible que se produzcan bajas humanas colaterales, es decir, de personalidades no combatientes. Y con esas armas de precisión es sumamente difícil que eso se produzca. No va a ser así como Hamas, porque Hamas está utilizando como escudos humanos a la población civil en la franja de Gaza. Aún así, yo he tenido información que Nicolás Maduro está utilizando escudos humanos, niños y adolescentes para esas circunstancias. O sea que si lo atacan, van a producirse bajas de niños y de adolescentes y van a decir, bueno, y ven, el homicida, el genocidio del presidente Trump. Pero dudo yo que lo hagan porque si el presidente Trump decide eliminarlo, ninguno de ellos va a hablar más después de 72 horas. Ellos están ubicados. ¿Dónde se van a esconder? ¿Bajo tierra? No pueden. Los van a alcanzar las bombas BGU-57 y los van a sepultar por el resto de la historia. Entonces ellos tienen que pensarse bien realmente si negocian o se enfrentan. Y si se enfrentan, Jessica, están perdidos. Te Pero lo ¿usted cree reitero, de están verdad que perdidos. ya a estas alturas Maduro es que lo ha demostrado infinidades de veces? Es decir, no solamente en este periodo que llevamos para prácticamente 3 meses y la gente se pregunta por qué Estados Unidos se ha tardado tanto en realmente llevar la acción final, es decir, que ocurra el desenlace con respecto a Venezuela, si saben incluso Porque dónde están ubicados. eso tiene una base teórica, la teoría de la guerra del Carlson. La decisión de un ataque, de una acción bélica, está en manos del presidente de una república. Es más nadie. A él se le entregan planes específicos. Y él ha retrasado precisamente esas operaciones militares, dándole una oportunidad a esta gente para que recapacite y busque una vida negociada de cambio. Entonces, aún así, le está dando una última oportunidad poniéndole el portaaviones enfrente a las costas. Toma, ahí lo tienes. Pero si esta vez tú no negocias tu salida, bueno, voy a lanzar todo lo que tengo. De manera que no vas a saber dónde te vas a esconder. Eso es una decisión política. Y como yo veo que él ha hablado, sus declaraciones en la campaña electoral, que él es un hombre de paz, que él busca el premio Nobel de paz y todo eso, entonces él se resiste a dar la orden. Pero una vez que la dé, no hay marcha atrás. Esa gente está perdida, pero todavía no la da. ¿Y usted O cree que sea, Nicolás eso está en Maduro manos todavía del esté presidente dispuesto a Trump. negociar? Porque lo veo intransigente, por decir un Mira, término decente. mira, te lo voy a explicar. Los criminales del Tercer Reich, los criminales nazis. Tanto en los campos de concentración en el oriente, en Polonia, como en Auschwitz, Birkenau, Treblinka, como en el
occidente, en Alemania, en el centro de concentración de Dachau, como Bergen-Belsen, Mauthausen, tuvieron gaseando y quemando judíos en los hornos crematorios hasta 24 horas que llegaran las tropas rusas a Auschwitz-Birkenau y a Dachau. Todavía estaban los cadáveres de los prisioneros judíos en los hornos crematorios a medio consumir. O sea, ellos están disociados de la realidad, ellos tienen otro mundo. Ellos todavía en su mundo irreal no creen que van a ser atacados. Es un craso error. Y por eso, como que dice, están jugando a la candela. Completamente un comportamiento irracional, más emotivo que racional. Mira, Clausewitz decía que cuando se te presentan esas serie de situaciones, lo único racional y lógico es que busques una salida diplomática y evites el uso de la fuerza o que te la usen cuando vas a ser destruido. Es completamente irracional, lo llamaríamos, ¿cómo se llama? Una disfunción conectiva, pero ellos viven en ese mundo irreal. Y entonces están como más retadores, más prepotentes, o sea, como diciendo, aquí nadie me saca. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque ellos son unos psicópatas como fueron los criminales nazis. Igualito, es la misma medida, psicopatía. Hannah Arendt lo decía, la banalidad del mal, cuando asistió al juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann en Tel Aviv, que fue capturado en Argentina en el año 1961, llevado a Israel y fue juzgado y condenado a muerte. Hannah Arendt, que era periodista alemana y fue perseguida también, y vivía en Estados Unidos, se hizo ciudadana norteamericana, fue al juicio y ahí escribió y vio que este era un burócrata que cumplía órdenes y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por eso mismo, como usted dice que son psicópatas, dudo mucho de verdad Son que él quiera psicópatas. negociar Mira, es un a este comportamiento punto. típico psicopático que no razonan racionalmente ante la situación que están enfrentando. Estos se están llevando a un conflicto donde no van a salir vivos. Ellos no duran vivos más de 72 horas. Ellos no se imaginan eso. Ellos hablan que 100 años de guerra, que si yo Y no, por no, mira. ejemplo, Padrino, porque puedo entender de repente que Maduro no ve la realidad, no es militar. El propio Diosdado Diosdado tampoco. Cabello, siendo militar, no ve realmente la realidad. Pero Padrino, que estudió aquí, que sabe realmente cómo se mueve el poderío militar de este país, ¿cómo es que no han entendido, no han hecho entenderle al señor de que no hay vuelta atrás? Pasa lo mismo que con Hitler. Los generales a veces tenían miedo de decirle cómo estaba Berlín rodeada por las tropas del Ejército Rojo del mariscal Zhukov, y nadie se atrevía a decirle a Hitler, mire, mein Führer, está pasando esto y esto. Nadie se atrevía a decirle la verdad. Los militares lo saben, y muchos de esos generales almirantes lo saben, porque muchos de ellos fueron exalumnos míos en las clases de estrategia. Y saben muy bien la situación, pero no se atreven, tienen miedo, el miedo los paraliza. Y eso mismo pasaba con los generales de Adolfo Hitler cuando Alemania ya estaba caída. Y eso está pasando igual, está caído, el régimen está caído, lo que falta es el toquecito. Y Trump quiere realmente, yo estoy convencido de eso, evitar un derramamiento de sangre. Pero eso está en manos de la racionalidad que puede aplicar Maduro y su combo criminal al respecto, que están testarudos porque todavía creen que no les va a pasar nada. Es la disociación cognitiva que tienen. Y usted ve dentro de la propia Fuerza Armada Nacional, porque también entiendo que acá en Estados Unidos incluso senadores lo han dicho a viva voz, están apostando a que lo entreguen, que esos 50 millones que vale Nicolás Maduro, sin contar los otros que tiene Diosdado y los otros que tiene Padrino López, son casi, no, son 90 millones en total de los tres, apostando a que a lo interno realmente lo entreguen. ¿Usted ve a estas alturas a la Fuerza Armada haciendo esa gestión? Mira, como profesor por 23 años que di a cadetes, a oficiales subalternos, oficiales superiores, yo te puedo afirmar que yo vi que más del 60% de mis exalumnos no estaban a favor del régimen de Chávez y de Maduro. Pero el miedo de con sus familias, de represalias, no se atreven a cometer ese tipo de acciones. Están como contra la pared. Sí, eso está allí. Y es posible que hayan conversaciones entre ellos mismos.
pero tienen miedo, el miedo de que le den una represalia con su familia, y el régimen no, ¿cómo se dice? No tiene empacho a atacar a los familiares, a los niños, a las esposas, a las madres. Tú lo has visto en todo este tiempo. Capturan niñitos, familias, esposas, de los que ellos persiguen políticamente. Ellos son unos desalmados, ellos son unos psicópatas. Entonces, los militares de medio y bajo rango están claros a lo que se están enfrentando, pero además tienen espías cubanos dentro de las unidades que los delatan. Puede haber reuniones, puede haber conversaciones, pero a mí no me ha llegado ese tipo de información. Pero sí sé que el mood, como se dice en inglés, la sensación dentro de ellos es que eso se tiene que acabar. Y ojalá que ellos también aporten su mano para salir de esa pesadilla que es el narcorrégimen Maturity, ¿no? Y también yo espero, le ruego a Dios también, de que esta gente en un momento, quizás de inspiración divina de Dios, de en su brazo te diga, mire, mejor nos vamos. Pero no creo que esto vaya a suceder. No, si por el Yo contrario, creo que Trump va a brotar. siguen amenazando. De hecho, ahora entra Rusia en el tablero y que no lo había hecho antes, pero ahora sí es un poco más frontal al decir, sí, nosotros los vamos a apoyar a ellos en caso de un ataque. ¿Cómo ve esta amenaza Eso no seria? cambia la ecuación. Eso no cambia la ecuación. Mira, Rusia está pidiendo diariamente en la guerra en Ucrania, está perdiendo 1.000 hombres diariamente en muertos y heridos, y va a 1,5 millones de bajas entre muertos y heridos. O sea, la presión militar y psicológica que tiene Trump por la guerra en Ucrania no pasa del apoyo de Maduro, de un saludo a la bandera, vamos a mandarte unos cuantos misiles, unos cuantos técnicos, unos 200 miembros del grupo Wagner, pero eso es irrelevante. Eso no va a cambiar la ecuación en el momento que el presidente Trump tome la decisión de atacarlo, si es que la llega a tomar. Eso no cambia la ecuación. Entonces, eso es propaganda para ellos, para su gente, para decir, tenemos el apoyo de Rusia. Pero Rusia no hizo nada para defender a Assad, que era un principal aliado donde había una base aérea principal y una base naval, la base naval de Tartus, donde sus unidades navales era el único sitio que repostaban en el mar Mediterráneo para poder ir al Océano Atlántico, para poder cruzar el canal de Suez y al Golfo Pérsico, al Océano Índico y al Océano Pacífico. Eso está en discusión con Ahmed al-Shara, el nuevo jefe de Estado de Siria, que está discutiendo cómo va a ser la negociación para que Rusia vuelva a utilizar la base naval de Tartus y la base aérea de Latakia. Entonces no movió una mano, a lo mejor hizo unos bombarderos con unos aviones Sukhoi, le mandó más armas a última hora a Bashar al-Assad, pero eso no cambió la ecuación. Si realmente Trump toma la decisión y da la orden, de acuerdo al ramillete de opciones militares que se le presenten, desde las más extremas hasta las más suaves, ahí no van a quedar con vida en 72 horas si decide eliminar los jefes del cartel, aún con ese apoyo logístico, porque no pasa de ser un apoyo logístico y verbal. Eso no cambia la ecuación para nada, Jessica. Para nada cambia esa ecuación. Esta semana salió una información, una investigación que hizo la agencia de noticias Reuters. Y voy a leer solamente un pequeño extracto de esta investigación. Me imagino que está al tanto de ella. Dice, el ejército estadounidense está modernizando una antigua base naval de la Guerra Fría, abandonada hace mucho tiempo en el Caribe, según una investigación, como le comento, de Reuters, lo que sugiere preparativos para operaciones sostenidas que podrían ayudar a respaldar las posibles acciones dentro de Venezuela. Es decir, una base cerrada que tiene más de 20 años cerrada, y la han ido acondicionando, entiendo, en Puerto Rico. Es decir, esto se pudiera interpretar como un conflicto largo en el tiempo, o bueno, basándome en su explicación, esto terminaría muchísimo más rápido de lo previsto. Muy rápido. Mira, en la base naval de Roosevelt Root, yo estuve ahí en mi carrera naval activo, 3 oportunidades. En la oportunidad donde pasé más tiempo, en Roosevelt Root, estuve de intercambio como oficial, era teniente navío, el equivalente a capitán del ejército, en un destructor americano, un destructor misilítico tipo Sprovance, de lanzadores de misil. 9.800 toneladas tenía ese destructor. También me tocó
el camarote de intercambio con el oficial de armamento y también tenía armas nucleares. Entonces ellos están reactivando la base naval de Rupert no solo por la amenaza que representa el narcotráfico en esa región del Mar Caribe, sino porque Venezuela es base de los enemigos estratégicos de los Estados Unidos, es decir, Rusia, China, Irán, Hezbollah, Hamas, y ellos estratégicamente no pueden permitir que esos enemigos de los Estados Unidos que afectan su seguridad sigan allí. El narcotráfico es una de las aristas de ese problema, pero ese problema subyacente de las amenazas de enemigos externos la tienen que eliminar también. O sea, nosotros entramos en la ecuación favorecido y Roosevelt Rus la están reactivando con ese propósito, porque es un punto neurálgico de chequeo donde ellos pueden colocar su flota ahí, reabastecerse, y la están reactivando con ese propósito. Que si operaciones prolongadas, posiblemente, pero si Trump se decide atacar, como se dice, con todo el armamento disponible y con todos los planes militares que le den a su disposición, esa gente, esos cabecillos de narco, no van a durar más de 72 horas vivos. Claro, Ellos también como que pudiera no ser una prevén. operación prolongada porque para nadie es un secreto que no solamente son los cabecillas del régimen, sino la criminalidad que lo sostiene. Y en un También, momento de transición entiendo que se necesitaría ayuda. por supuesto, Jessica, también se necesitaría. Pero ellos tienen que eliminar los focos de Hezbollah, de Hamas, del Irán Islámico, de la presencia rusa y china en Venezuela. Porque por ahí pasa un tráfico marítimo que va al canal de Panamá y del canal de Panamá. Eso, Venezuela controla ese mar Caribe por donde pasa obligatoriamente todo ese tráfico marítimo. Y eso afecta la seguridad de los Estados Unidos de América. Así lo ven ellos. En la ayuda de nosotros, o sea, el narcotráfico es una de las aristas criminales más de ese grupo, una de las aristas, quizá la más visible, pero las otras también son preocupantes para la seguridad de los Estados Unidos de América. Y así lo ven ellos. Esa es la concepción. Por eso están reactivando la base naval de Rupert. Porque esto no es una invasión, capitán. Porque no va a haber un desembarco anfibio como la gente piensa de Normandía, de la Segunda Guerra Mundial, o de las campañas militares de los Marines en las islas del Pacífico contra el Japón. Es posible que ellos tomen aeropuertos, sitios neurálgicos, lo controlen temporalmente, pero una invasión como tal, en regla, eso no va a haber porque no está en los planes, no está concebido, porque su concepción es una guerra rápida, como hizo Israel contra Irán, como hizo Israel contra los hutíes, rendir al enemigo y hacerlo capitular. Y los focos de resistencia que queden, bueno, posteriores al nuevo gobierno, al gobierno legítimo del presidente Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta María Corina Machado, pongan orden en la casa y pidan ayuda y asistencia a muchas personas. Pueden pedir asistencia al Mossad, que tiene experiencia en la guerra antiterrorista contra Hamas y contra Hezbollah. Ellos pueden ir, como estuvieron una vez. El Mossad era aliado del Servicio de Inteligencia Venezolana y estaban en la antigua DICIP, había una oficina del Mossad. Ellos decidieron Y cambiar el Mossad por la inteligencia cubana. así es, correcto. Entonces, claro, eso, mira, no va a ser fácil, pero una vez descabezado el narcorrégimen, ¿quién queda? Eso va a ser una desbandada de sálvese quien pueda. Alguien tiene que poner en orden en Venezuela y hay un presidente legítimamente electo que le corresponde a él y a sus asesores poner orden y la calma en el país. ¿Ya? Pero esos cabecillas, esos osos, tienen que ser eliminados o capturados y llevarlos a juicio. No queda otra opción. ¿En qué momento se desvirtúa la función de la Fuerza Armada? Sí, sabemos que desde que llega Hugo Chávez al poder, lo sabemos, pero ¿en qué momento es que generales de la Fuerza Armada Nacional deciden virar hacia el otro lado y convertirse en un cártel? Porque, mira, eso pasó a raíz de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del 2002. En una conversación que tuvo Fidel Castro en La Orchila con Hugo Chávez, él le recomendó que empobrecieran las Fuerzas Armadas y que los pusieran en cargos públicos donde se pusieran a enriquecer. Es decir, ponlos a ganar dinero y serán tus fieles vasallos. Entonces impuso el vasallismo y convirtieron a las Fuerzas Armadas
antiguas, institucionales y por la República en una guardia pretoriana como los antiguos césares romanos. O sea, ellos no están allí para defender a la República y a sus instituciones. Ellos están allí para defender a los líderes de la ideología que representa el PSUV, a Maduro y a su combo criminal. Eso les transformó la mente, empezó a perseguir a personas disidentes, los está matando de hambre, que no quede más remedio, pues, como es el experimento Pavlov. Los pones a pasar hambre y que piensen en necesidades, porque en la reunión de Fidel Castro con Chávez en Maduro, después de los sucesos esos, del 11 de octubre, le recomendó, mira, Chávez, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. Esta es la receta. Si no, te van a tumbar. Y así ha pasado. Ellos hicieron la receta castrista al pie de la letra y lo han logrado. Entonces, toda esa serie de generales y almirantes viven de una entrada extra que no está en la nómina normal, sino un pago adicional en dólares que le da el narcorrégimen para que se queden tranquilos. Entonces, pero de ahí para abajo no, hay esos beneficios. Es solamente un grupo reducido de 200, 300 oficiales generales y almirantes que disfrutan de esos beneficios económicos. Entonces, te callan la Es boca. decir, no es la mayoría de la Fuerza Armada que está con Maduro en este momento Los que demás están pudiera, pasando necesidades, hambre y necesidades, igual que el resto de la población, igualito. y esa mayoría de la Fuerza Armada tiene conocimiento de, bueno, se han dicho por otras vías, pero le pregunto a usted como capitán retirado de la Fuerza Armada, conversaciones con el gobierno electo para ayudarlos precisamente en toda esta transición. Mira, yo me imagino y he escuchado que sí. Tanto los que están todavía en Venezuela como oficiales subalternos que han escapado, han huido y están fuera del país y han tenido contacto con grupos de la oposición que son del equipo de María Corina Machado. Los ha habido. ¿Tiene conocimiento de este grupo de militares que han desaparecido, que el régimen los ha desaparecido, que ni siquiera sus propios familiares han podido denunciarlo? Mira, eso mismo lo hacía la Gestapo y la Stasi de la antigua DDR, República Democrática Alemana, y la antigua Alemania nazi. Mira, los escondía y los sepultaba por ahí en una fosa común, donde nadie sabe dónde están ubicados. Y otros pueden estar presos en los locales que ellos tienen ad hoc y nadie sabe realmente dónde están ubicados, porque eso es un régimen criminal y terrorista. Es un régimen criminal y terrorista y son psicópatas, igual que fueron los criminales nazis. ¿Cuál es su, Idénticamente igual. ¿Cuál es su percepción con respecto a esta milicia y a todos estos ejercicios que ha realizado el régimen de Maduro en este momento? Mira, en Venezuela, que yo tengo conocimiento por un oficial que fue jefe de armamento de las Fuerzas Armadas, no hay más de 200.000 fusiles. ¿Cómo tú vas a armar lo que dice Maduro a 4 millones de milicianos? ¿Cómo? Será con palos y piedras. Pero si tú tienes, entre comillas, 4 millones de milicianos y 200.000 fusiles, ¿a quién se lo vas a dar? Y esa gente no tiene conocimiento de un enfrentamiento bélico. Esa gente va a tirar el fusil y va a salir corriendo a esconderse. Eso no se van a enfrentar con nadie. Si es que llega un desembarco helitransportado, que es lo más probable que ocurra, desembarcan unos marines a capturar a Diosdado, a Maduro y a otros narcodelincuentes más, y a lo mejor lleguen a enfrentarse, a tirarse unas piedras, unos palos, pero no están perdidos. Lo más probable que te digo yo es que tiren el fusil al mano a la tierra y salen corriendo. Eso también es, como se dice, un pote de humo propagandístico del narcorrégimen. Esos son padres de familia, ancianos, señoras, madres de familia, y esos no se van a enfrentar. Quizás uno que otro fanático de los grupos, esos bolivarianos, se enfrente, pero esos van a perder la vida igualmente. Esos están condenados a muerte si es que el presidente Trump toma la decisión final de atacar al narcorrégimen madurista. No es a Venezuela, repito, es a los integrantes del narcorrégimen madurista y aquellas personas que lo apoyen, que levanten las armas para oponerse a la captura de los narcocriminales. Capitán, Porque ellos muchísimas venden esa idea de que van a atacar a Venezuela. No, ellos no son Venezuela. Venezuela es algo más grande y más sublime que ese grupo de narcodelincuentes. Ellos no son Venezuela.
Eso la gente tiene que entenderlo. Ellos no son Venezuela. Venezuela somos todos y somos algo más sublime, más ético. No, no esa gente que no tiene valores republicanos, no tiene valores éticos. O sea, son psicópatas, pues. O sea, Capitán, esa es la muchísimas situación. gracias por haber estado No, con gracias nosotros a el ti, día de Jessica. hoy y por su Estamos a la orden. explicación. Espero, bueno, haber aclarado algunas dudas, Sí, bueno, algunas en el interrogantes. chat están muy complacidos con su explicación. Dicen que le encanta Bueno, cómo ha muchas descrito gracias. todo. Muchas gracias. Acuérdate que yo pienso como un analista político militar. O sea, porque eso fue mi profesión por 23 años. Además de mi carrera como oficial naval, que fueron 25 años y comandé 2 unidades navales. Más fui comandante de la Posta Aérea Aeronaval de San Antonio Díaz en Lorcila. O sea, tengo experiencia de comando. Sé lo que es eso. Conozco lo que es la guerra naval, porque para eso me preparé, para la guerra naval. Muchísimas gracias por No su fue otro día. conocimiento brindado el día de hoy. Muy amable. Muchas gracias a ti, Jessica. Que pases buenas tardes por allá. Y, igual para usted. Bueno, ya lo escucharon, era el capitán retirado de fragata Federico Folch. Y bueno, más claro que el agua, o más claro no canta un gallo, como dicen. Vamos a hacer una brevísima pausa, ya venimos con más.